Hoy vamos a ver cómo el corazón que está entregado a Dios repentinamente puede volcarse en rebelión hacia Él o hacia el ministerio o hacia la obra de Dios. Y acerca de este tema es importante evaluar y también tomar conciencia de la realidad de nuestro corazón. Porque muchas veces suponemos que estamos bien, muchas veces creemos y nos convencemos de que nuestra posición, que nuestra actitud es la correcta, aunque también ignoramos que detrás del concepto que podemos tener de nosotros mismos, también está el orgullo impulsando esos ideales. La condición de nuestro corazón determina la orientación de nuestras decisiones, y ese es un principio bien importante que usted debe tomar en cuenta. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra traducción acerca de este mismo versículo se puede leer de la siguiente manera. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Esto de qué habla? Habla de que tenemos que trabajar en guardarlo, en protegerlo. Esto habla de que tenemos que ser intencionales en el cuidado de nuestro corazón. Dice Proverbios, porque de él, es decir, de tu corazón, van a brotar manantiales de vida. La palabra que leemos en Proverbios, la palabra guarda, este verbo se traduce también como proteger, mantener, conservar. Y está hablándonos de que debemos protegerlo, ya que la felicidad o la infelicidad van a fluir de lo que hay dentro de él. Es decir, lo que dices, lo que haces, el cómo piensas, cómo reaccionas, hablando de tus emociones, tus decisiones, toda tu vida brota de lo que hay en tu corazón. Y por esa razón la Biblia insta continuamente a que tratemos con nuestro corazón. Habla de que tenemos que trabajar constantemente, conscientemente, concienzudamente en la protección de nuestro corazón. ¿Por qué razón la Biblia enfatiza tanto el cuidado que debemos prestarle a nuestro corazón? Porque nuestro corazón es el primero en ser afectado, por ejemplo, ante una situación que nos desagrada. Nuestro corazón es el primero en ser afectado ante una situación que consideramos injusta. Por esa razón, nuestros corazones, a veces por cosas tan insignificantes como el que no me saludaron, o el que me miraron feo, o el que no me consideraron, ese tipo de aspectos que para algunos pudiera ser algo muy superficial, pero para otros pudiera ser el inicio de un endurecimiento, pudiera ser el inicio de una indiferencia, y lo que una vez fue un corazón tierno, cálido, sensible y dispuesto, a causa de una situación, se vuelve un corazón duro y frío e indiferente. ¿Y todo por qué sucede? Porque no guardamos nuestros corazones debidamente. La palabra corazón en el Antiguo Testamento se utilizó o se hace uso de la palabra hebrea lev, que significa sentimientos, habla de la voluntad, incluso también involucra el intelecto, la manera como nosotros captamos información y relacionamos el conocimiento. Este versículo de Proverbios nos dice y alude a los sentimientos que pueda haber en nuestros corazones. Y todos sabemos que dentro de cada uno hay sentimientos buenos, hay sentimientos malos. La amargura, por ejemplo, se considera un mal sentimiento. El gozo se considera un buen sentimiento. Y en general, lo que nos está enseñando la Biblia es que no debemos dejarnos arrastrar por nuestros sentimientos. No debemos dejarnos arrastrar por lo que escuchamos, por lo que vemos.
No debemos dejarnos arrastrar por nuestros prejuicios con respecto a algo, porque somos buenos para juzgar una situación, somos buenos para imponernos como jueces ante algo y nosotros mismos determinar si fue bueno o fue malo, aunque no tengamos bases sobre la situación o sobre el asunto o sobre el problema. Pero somos jueces y nos ponemos en este papel como si de nosotros dependiera el juzgar una situación como buena o como mala. Es como cuando ves el fútbol, ¿verdad? Y tu equipo va perdiendo y ahí estás gritándole a la televisión y dándole instrucciones al entrenador de lo que debería hacer, ¿verdad? Y saca a fulano y mete a sutano y por eso perdimos. Y así somos en la vida. Nosotros queremos determinar lo que es bueno y lo que es malo, ¿basado en qué? En nuestra predisposición, en nuestro prejuicio. Y nuestras decisiones, nos enseña Proverbios, van a dictar el cómo vamos a vivir y en lo que nos convertiremos. Por eso Salomón nos está insistiendo y nos dice que tengamos cuidado con nuestros afectos. Debemos cuidar nuestros sentimientos, debemos cuidar nuestra voluntad, porque de ahí surgen las intenciones. Debemos asegurarnos de que nuestros afectos están orientados hacia la dirección correcta. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica el que guardemos nuestro corazón? ¿Sabes qué implica? Que debes poner límites a lo que sientes. Que debes frenarte de opiniones que no van a aportar una edificación o un crecimiento. Debe haber límites y nosotros debemos ejercer nuestra voluntad para ponerlos, porque de lo contrario seremos arrastrados detrás del doble ánimo, de la ansiedad, de la amargura, de la envidia, celos, orgullo, egoísmo y sobre todo del desacato, que es donde surge la rebelión. Al ver nuestros corazones podremos darnos cuenta de la conexión que tiene con nuestra conducta. Si tu conducta es mala, obviamente tu corazón está lleno de cosas malas. Si tu conducta es pecaminosa, obviamente tu corazón está atascado, ¿verdad?, de perversiones y de pecado. Y el corazón es donde convergen los sentimientos, las intenciones y la voluntad. El corazón es el lugar donde se determinan las decisiones. Pero aquí una pregunta importante es, ¿y nuestro corazón siempre es bueno? Lo cierto es que no. La Biblia dice, el corazón es engañoso. La Biblia dice, el corazón es traicionero. No puedes dejarte llevar por lo que sientes. No puedes tomar una decisión y decir, lo siento en mi corazón, siento paz en mi corazón. No olvides lo que la Biblia dice. Es engañoso nuestro corazón, debemos tener cuidado con él. Y todos tenemos la capacidad, independientemente del grado espiritual que tú tengas o el conocimiento que hayas recolectado a lo largo de los años, todos debemos reconocer aquellos pensamientos que nos están invitando a pecar. Al momento que tú los identificas, ¿qué haces? Pones límites. Es lo que muchas veces no hacemos. Cuando nos sentimos agraviados o nos sentimos ofendidos, no queremos poner límites, queremos dar rienda suelta a nuestros malos sentimientos. Y si alguien te lastimó, lo primero que haces es buscar a alguien a quien hacerle ver lo que te hicieron. Y lo haces público. Eso es lo que sucede en nuestro corazón. Queremos exhibir lo que alguien más nos ha hecho. Queremos manifestar a otros la injusticia cometida en nuestra contra. Y no sabemos poner límites. Alguien te critica y ¿tú qué haces? ¿Cómo respondes? Lo criticas también. Alguien habla mal de ti, levanta una calumnia y lo primero que somos provocados a hacer es querer defender nuestra reputación delante de los demás y justificarnos. Y no ponemos límites al corazón. En Lucas capítulo 8 tenemos una parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador. Esta parábola que Jesús enseñó
Habla sobre un sembrador que salió a sembrar su semilla y bueno, en toda esta parábola encontramos 4 tipos diferentes de suelo y cada tipo diferente de suelo representa 4 condiciones diferentes de la condición de nuestro corazón y si tú has leído la parábola, no la vamos a leer completa ahorita, solo me voy a enfocar ahorita en un tipo de suelo. Si tú la lees y la estudias, cada uno tuvo un resultado diferente. Y yo quiero hacer énfasis en aquella semilla que cayó en medio de los espinos. ¿Qué sucedió con esa semilla? Los espinos la ahogaron, dice la Biblia. Es decir, fue una semilla que nunca pudo producir frutos. Y cuando Jesús explica en Lucas 8, versículo 14, lo que estaba hablando, lo que ese suelo espinoso representaba, Jesús, esto fue lo que Él dijo. Y la semilla que cayó entre espinos, estos, dice, son los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra de Dios. Dice, y al continuar su camino, ellos van por el curso de la vida ordinaria todos los días, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dice, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y añade algo bien interesante, dice, y su fruto no madura. Su fruto no madura. Es decir, sus raíces nunca van a lo profundo, por lo que nunca van a producir la cosecha esperada. ¿Cuáles son las cosas que ahogan la palabra de Dios en tu corazón? Medítalo un poquito. ¿Qué cosas están oprimiendo tu corazón en este momento o durante esta semana? Las cosas de las que necesito proteger mi corazón son las preocupaciones, dice aquí Jesús. Debo proteger, debo guardar mi corazón de las preocupaciones. ¿Esto qué significa? Es decir, de mi actitud ante la vida. De que no puedo vivir pesimistamente o amargadamente por lo que otros me han hecho. De que yo debo confiar en Dios y debo saber que Él cuida de mí independientemente de las circunstancias. Eso define mi actitud ante la vida. Debo proteger mi corazón de esas preocupaciones cotidianas. Número 2, debo proteger mi corazón de las riquezas. ¿De qué habla aquí? Es decir, de mi actitud ante el materialismo. Número 3, debo proteger mi corazón de los placeres de la vida. Esto habla de mi actitud ante la vanidad de este mundo, ante el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Y estas cosas pueden hacer que nuestro corazón, escuche esto, si usted no pone límites, esto va a lograr que su corazón se vuelva frío, se vuelva duro, que sea indiferente. Es por esa razón que constantemente debemos tener cuidado de lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Debemos tener cuidado con la información que dejamos entrar en nuestros corazones. De los libros que leemos, de la música que escuchamos, de las conversaciones que tenemos. Debes cuidar tu corazón. Debemos evitar información e influencias negativas que podrían robar nuestros corazones. Proverbio nos está diciendo, protege tu corazón, sé intencional con las cosas que alimentan tu corazón cada día. ¿Cuál es el parámetro que la Biblia nos habla al respecto de alimentar nuestro corazón? La Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos habla de la manera correcta, o vamos a decirlo así, los requisitos que debemos permitir en nuestro corazón, que se cumplan adecuadamente. Filipenses 4, verso 8 nos recuerda todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, piensa en estas cosas. Este es el parámetro para alimentar nuestro corazón. Repito, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, si hay virtud, si algo digno de alabanza, en estas cosas debes pensar. Parafraseando, lo diríamos así, de estas cosas debes alimentar tu corazón. Por ejemplo, una típica escena, escuchas a una persona o viene alguien a ti, te cuenta un chisme, una calumnia,
o viene y te plantea una difamación sobre alguien. Tú lo evalúas bajo este parámetro. A ver, ¿eso que me está hablando de esa persona es verdadero? No lo sé. ¿Es honesto? No. ¿Es justo? No. ¿Puro? Menos. ¿Amable? ¿Hay virtud en eso que me están diciendo? No. ¿Es digno de alabanza? No. ¿Qué haces? Lo desechas. Así es como tú proteges tu corazón. Y cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se van a quedar en nuestra mente y después es lo que va a salir de nosotros, es lo que está diciendo. Y gran parte de la esencia de la vida cristiana se trata de los pensamientos, de la mente misma. Por ejemplo, Romanos 12:2 habla de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios. Y Pablo nos insta a que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, importa lo que pensamos, importa mucho lo que permitimos entrar a nuestros corazones. Importa proteger nuestro corazón de las cosas que elegimos pensar. Y a través de los pensamientos vienen muchas presuposiciones. Y muchas veces juzgamos a la gente o juzgamos una situación, y hablando de la iglesia, podemos juzgar hasta un ministerio, un liderazgo pastoral, en base a lo que elegimos pensar. Y no es sano. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 11 y 14, nada más voy a leer ahí una parte del texto, dice: si no proteges tu corazón, entonces, cuando te vuelvas próspero, exitoso, terminarás olvidándote de Dios. Así estoy parafraseando ese versículo. Tu corazón, dice la Biblia, tu corazón se enorgullecerá y te alejarás de Él. Y aquí Deuteronomio insta esto, así que guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Hoy quiero hablarte, esto fue solo la introducción. Por eso va a ser 2 partes del tema, porque había que hablar otras cosas. Hoy voy a hablarte de un hombre, y yo quiero que notes quién fue este hombre. Él fue un levita de Dios. Él fue un hombre cercano a Moisés, un hombre que sirvió en el tabernáculo de Dios. Si no sabes mucho lo que representa esto, bueno, es alguien que estaba trabajando en la obra de Dios activamente y era indispensable para el desarrollo ministerial dentro del tabernáculo. Este hombre ejercía una gran influencia en el liderazgo de Israel, pero dice la Biblia que un día la inconformidad entró en su corazón y él se levantó para pelear por sus propios intereses, aspirando a una posición de liderazgo que no le correspondía. Y él aprovechó su influencia para convencer a otros hombres dentro de Israel y desacreditar el ministerio pastoral de Moisés y Aarón. Su nombre fue Coré, y ya han escuchado acerca de esto seguramente. Pueden leer la historia en Números 16. Este hombre fraguó una insumisión orientada a la rebelión y el desacato. Y bueno, aquí hay una conexión de lo que vamos a ver, una conexión inseparable entre nuestros corazones y nuestras palabras, entre nuestros corazones y nuestras actitudes, entre nuestros corazones y nuestro comportamiento. Todo surge del corazón, todo brota de ahí. Mateo 12, 34, 35, Jesús dijo: de la abundancia del corazón hablará la boca. Si en tu corazón hay calumnias, hablarás calumnias. Si en tu corazón hay chisme, pues es lo que vas a hablar, es lo que vas a manifestar. De lo que está lleno tu corazón es lo que tú vas a externar. Y el versículo 35 dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón sacará lo bueno, pero el que es malo, de su maldad sacará lo malo. Es lo que está diciendo aquí. Pitágoras fue un filósofo griego que decía: antes lanzar una piedra al azar que una palabra.
¿Por qué? Porque una vez que se ha dejado escapar una palabra ofensiva o una palabra de descrédito o inmoral o sucia, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes volver atrás. Y esa palabra o esa conversación o esa opinión que tú emitiste, ¿qué va a suceder? Pues va a seguir una trayectoria de daño, de heridas, de lastimar a gente a donde quiera que tú vayas. Y cada uno debemos examinar lo que hablamos. Cada uno debemos examinar lo que opinamos, nuestros juicios. Y de esta manera, en lo que tú hablas, es como tú vas a darte cuenta y vas a descubrir lo que hay en tu corazón. Yo quiero que me acompañe a Números capítulo 16. Vamos a ver hoy solamente hasta el versículo 3, que es este mensaje. Vamos a ver la acusación que se suscita en torno al ministerio de Moisés y Aarón. Y miren, este mensaje también es importante porque va a ayudarnos a entender también cuál es la labor ministerial y parte también de los conflictos que los ministerios y las iglesias enfrentan continuamente. Números 16, versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram. Esos fueron los tres líderes principales de esta manifestación. Y dice la Biblia que ellos tomaron gente, lo voy a leer rápido, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, y vea el énfasis, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí es bien interesante lo que estaremos viendo. Escuche, Coré fue uno de los levitas principales que aportó mucho al ministerio en los tiempos de Moisés. Y él ayudaba en el servicio a Dios dentro del tabernáculo. Él tenía una posición privilegiada e influyente, como usted puede ver. Era alguien importante. Era alguien que a lo mejor y por lo que vemos en la historia, su opinión y su consejo era trascendente, era considerable. Coré fue responsable, dice la Biblia, de ocasionar una rebelión contra el liderazgo, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, es decir, el liderazgo de Moisés y Aarón. Y es interesante que esta rebelión que estamos empezando a ver aquí, se está relatando después de un incidente donde Dios le ordena a Moisés que un hombre que había quebrantado el día de reposo, que fuera condenado a muerte. Y que los israelitas también tenían que llevar franjas en los bordes de sus vestidos para que esto les ayudara a acordarse de Dios y de su ley. Y es interesante este incidente previo a esa rebelión. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted note cómo comienza la rebelión en el corazón. Cuando la gente se resiste al cambio. Es lo que está pasando aquí. Cuando las personas se resisten al cambio, su corazón empieza a endurecerse. Cuando algo no le parece a la gente, es cuando empiezan a manifestar una indiferencia y empiezan a luchar por sus propios intereses. Es así como comienza el corazón de la rebelión. Y vemos aquí que esa inconformidad, al ver que las cosas no estaban siendo a su manera, ellos empezaron a trabajar, a influir para convertir a aliados, para que pensaran de la manera como ellos pensaban. Y es bien lamentable que eso suceda en la gran mayoría de las iglesias cristianas, porque muchos pastores en la actualidad están enfrentando oposición de aquellos que simplemente no les gusta el cambio, de aquellos que sencillamente las cosas no son como les parece. Y cuando están frustrados, ¿cuál es la actitud que manifiestan? Se vuelven severos, se enojan y actúan con malicia, creyendo, y aquí viene el error del corazón de la rebelión, creyendo, convencidos de que su trabajo es componer a los pastores y a la iglesia.
Así es como surge el corazón de la rebelión. Y toda rebelión es encabezada por un líder que buscará persuadir a otros a que sientan lo mismo que él. Y es donde entran situaciones donde, ¿ya viste? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y se te hace justo esto? Y así empieza el corazón de la rebelión dentro de la iglesia. Y hay cosas que no tan fácilmente nosotros podemos ver por fuera y que mucho menos podemos juzgar con esa claridad. Hay muchas cosas que no podemos ver dentro de nuestro corazón o que no identificamos, cosas que sabemos que están pasando en nuestros corazones, pero no las identificamos como tal. Lo cierto es que Dios, y esto es algo que hemos aprendido a través de los años en el ministerio, lo cierto es que Dios usará situaciones dentro de la iglesia para exponer y traer a la superficie lo que está pasando dentro de nosotros. Esto fue lo que sucedió con este hombre. Cuando usted, por ejemplo, empieza a explorar su cuerpo y de repente siente ciertas irregularidades, algunas bolitas, algunas masas, usted no se automedica. Al ver alguna anomalía, ¿qué es lo que usted hace? Usted va al médico, usted va con el especialista para hacerse algunos exámenes. Y bueno, seguramente el médico va a palpar, va a evaluar la masa sobre su cuerpo y él va a tener que recurrir a hacer una tomografía. ¿Cuál es el objetivo de una tomografía? Bueno, el evaluar qué tipo de células hay. Pudiera haber alguna célula cancerígena dentro de esa masa y para eso nos ayuda la tomografía, para ver lo que externamente somos incapaces de poder evaluar. Y todo el equipo que médicamente se dispone hoy nos ayuda a demostrar todo tipo de cosas que están pasando dentro de nuestros cuerpos que no podemos ver por fuera y que muchas veces ignoramos. De la misma manera, el tomógrafo de Dios nos lleva a situaciones que van a exhibir lo que somos y quiénes somos. De verdad, a veces situaciones tan simples, situaciones que se pueden dar entre nosotros y donde la gente fácilmente se amarga. ¿Y cuánta gente no se cambia de iglesia sencillamente por tonterías, por cuestiones que no eran trascendentes? Pero ¿qué revela de su corazón? ¿Qué revela esa situación de su corazón? Lo que había ahí en realidad, lo que esa persona era. Y cuando tú y yo somos sensibles y cuando viene Dios y permite situaciones y permite aún relaciones que exhiban lo que somos y quiénes somos, es ahí, si somos sensibles, si guardamos nuestro corazón, es ahí donde Dios te revela lo que en realidad eres. Y cuántas veces no concluimos y decimos, híjoles, es que yo no sabía que era un inconforme, yo no sabía que era un amargado, yo no sabía que estaba resentido, yo no sabía que era un chismoso, yo no sabía que estaba frustrado, yo no sabía que era un orgulloso. ¿Hasta cuándo lo supiste? Hasta que fuiste intervenido por Dios. ¿Y qué salió? ¿Qué salió? Lo que estaba dentro de ti. Pero una persona que no ve sus errores nunca va a cambiar y nunca tendrá la necesidad de reconocer que está mal. ¿A quién culpará? Va a culpar a todos. ¿Cuántas veces la gente no tiene una mala experiencia en alguna iglesia? Se salen dolidos, resentidos, y es que en esa iglesia todos son hipócritas. Es lo que surge del corazón. Es lo que surge del corazón. Viene la disciplina, por ejemplo, pastoral, y esto es algo que hemos visto continuamente. Viene la disciplina, ¿y qué sale del corazón de la persona que no le parece? Empieza a enojarse, se frustra, hay indiferencia, y al rato sale de la congregación y está vociferando y está hablando en contra de un ministerio y está acusando al liderazgo de ser faltos de amor, de ser faltos de misericordia. ¿Pero por qué razón? Porque hubo una disciplina, vino una confrontación. Y ahí están esas situaciones que Dios permite para revelar lo que en realidad somos y quiénes somos. Y aquí estamos viendo cómo la inconformidad, en el caso de Coré, fácilmente nos puede llevar, fíjense, de ser adoradores a ser quejumbrosos.
Y es lo que sucede en los corazones. Y repito, basta solamente una situación que no te parezca y eso va a detonar esa queja en tu corazón. Eso va a detonar frustración, inconformidad. No tiene que pasar un año para ese cambio. No tiene que pasar un mes. No toma ni siquiera un día. Es más, ni siquiera debes esperar horas para que esto detone. Es algo que puede ocurrir en cuestión de segundos, en un parpadeo. Basta solamente que sientas que otros tienen más que tú. Basta solamente que sientas que estás siendo menospreciado. Basta solamente con ver lo que tú das y lo que no, y a cambio que no recibes nada. Y vas a cambiar y tu actitud va a ser diferente. Y de estar agradecido comenzarás a quejarte. De estar celebrando comenzarás a criticar fácilmente. Ese es el corazón de la rebelión. Y vea lo que dice el versículo 2. Tome nota de lo que vamos a ver aquí. Dice el verso 2, ¿y qué hicieron? Bueno, la parte final del verso 1 dice, tomaron gente y añade, y se levantaron. Esta palabra se levantaron se traduce también en el original como se sublevaron. Es la traducción también. ¿Contra quién? Se levantaron, se sublevaron contra Moisés. Y vea, con 250 varones de los hijos de Israel. Esto habla de gente de liderazgo. Esto habla de personas de renombre, dice la Biblia. Esto habla, aquí dice príncipes de la congregación. Habla de los del consejo. Varones influyentes, varones con una posición privilegiada dentro de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Esa palabra que leemos ahí, tomaron gente, este verbo tomaron, significa en el original que envolvieron a la gente con sus reproches. Usted puede entender esto. Los envolvieron con sus reproches. Esto sucede cuando me hacen algo, ¿verdad? O tengo una experiencia desagradable. ¿Y qué hago? Empiezo a acercarme a las personas. Oye, qué mala onda, ve lo que me hicieron. Ve cómo me trataron, o aunque no sea cierto, pero la gente emite un juicio así. La gran mayoría de las personas cuando son disciplinadas siempre aseguran que fueron tratadas faltas de amor y misericordia, y aunque no sea verdad, pero esa es su verdad, esa es su verdad. Y es lo que está pasando aquí. Coré y estos otros dos hombres envolvieron a esos líderes, ¿verdad? Con sus inconformidades, ¿verdad? Manifestaron lo que sentían, expusieron sus reproches. Y todo esto, ¿a qué los llevó? A desacreditar el ministerio de Moisés y de Aarón. Por esta disciplina y estos cambios, lo que estaba sucediendo aquí, elevaron a la superficie lo que en realidad había en el corazón de Coré. Elevaron envidias en contra de Moisés y de Aarón. Coré había sido un gran líder, eso es indiscutible. Sin embargo, él no guarda su corazón. ¿Y qué sucedió? Lo corrompió. Un hombre que lo tenía todo, que estaba en cumplimiento del propósito de Dios, pero de repente la conformidad, pues lo hizo mantenerse descontento con el llamado que había recibido con Dios. Él ya no quería ser un levita. Seguramente entró el orgullo en su corazón y él se sintió más capaz que Moisés y que Aarón. Y él dijo, ¿por qué yo no puedo ser un sacerdote? ¿Por qué tengo que someterme a Moisés y Aarón? ¿Por qué tengo que estar bajo su autoridad? Si yo conozco más, si yo sé más, si yo oro más. Cosas como estas. Él no guardó su corazón. Y repito, eso lo corrompió. Él estaba ya inconforme. Y vean aquí lo delicado de esta situación. Estaba descontento. ¿Y qué hizo? Inicia una sublevación en contra del ministerio de Moisés y de Aarón. Pero escuche esto. Esta sublevación o esta rebelión fue impulsada con el pretexto de defender la causa de Dios. Con defender una causa justa.
Coré, aquí vemos, acusa públicamente a Moisés de orgullo. Lo acusa de autoritarismo y de un liderazgo excluyente. Y esta acusación no fue hecha en lo privado, sino fue hecha públicamente, dice la Biblia, en frente de 250 varones de renombre. Y su astucia empezó a mover los sentimientos perversos de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque él quería evidenciar que Moisés no era quienes pensaban que era un hombre incompetente, un hombre incapaz, que no merecía la posición en la que estaba. Y miren, así inicia la rebelión. Y no solamente dentro del círculo eclesiástico, también inicia esa rebelión dentro del hogar, dentro de la familia. ¿Qué me dicen del trabajo? Cuando ves que el más nuevo ya está ascendiendo más que tú y tu corazón empieza a resentirse y comienzas a frustrarte y comienzas a evidenciar lo que otros hacen mal y te enfocas más en lo negativo de la situación o de las personas y calificas todo como errado, como malo, como perjudicial. Y es donde decimos, es que si yo estuviera ahí, es que si le hicieran las cosas como yo digo, sería todo diferente, sería mejor, funcionaría mucho mejor. Así comienza el corazón de la rebelión, en todo aspecto. Y toda rebelión, repito, es encabezada por un líder que buscará seguidores. Aquí estamos viendo este ejemplo y astutamente convencerá a otros de que está defendiendo la causa de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de atraer a sus propios seguidores. Esto que estamos viendo aquí era un ataque muy astuto, porque vemos a Coré actuando como si él fuera el representante del pueblo, como si él estuviera peleando por los intereses de los demás. Pero no. Él no estaba interesado en eso. Lo cierto es que él deseaba seguidores. Él deseaba y buscaba gente con sus mismos sentimientos que respaldaran, que impulsaran su posición de liderazgo, de desacato en contra de Moisés. ¿Qué aprendemos aquí, iglesia? Que es peligroso y delicado sublevarse al consejo que Dios pone hablando en cuanto al liderazgo pastoral. Y esto hablo del liderazgo que Dios ha puesto. Es peligroso. ¿Por qué? Es fácil siempre creer que nuestra posición y que nuestras ideas pueden ser mejores. Y es peligrosa la rebelión del corazón contra el liderazgo que Dios ha puesto en general. Es peligrosa, hay consecuencias, dice la Biblia. Y nada justifica la rebelión en el corazón de una persona. Nada justifica la sublevación. Nada justifica que una persona sea adversa. Yo le pregunto respecto a la relación entre David y Saúl. ¿Recuerda que Saúl quería matar a David? Y buscaba el momento de deshacerse de él. Y David tuvo oportunidades. ¿Y qué hizo David? Fue leal. Fue leal a pesar de la injusticia en su contra. A pesar de que deseaban hacerle un daño a David intencionalmente, escuche. Pero David nunca actuó con rebelión en contra de Saúl. Lo seguía respetando. Y seguía, vamos a ponerlo así, seguía viendo por el bienestar de él. La disconformidad es una afrenta a la unidad de la iglesia, siempre y en todo sentido y en cualquier grado. Por eso debemos desechar aquellos consejos, aquellas opiniones, aquellas conversaciones que no están unificando a la iglesia, sino que la están dividiendo. Usted debe tener el carácter para decir, no, eso no alimenta mi corazón. Eso no. Yo debo guardar mi corazón. El consejo de la palabra de Dios edifica y unifica. En cambio, las opiniones humanas siempre van a confundir y van a dividir. Siempre. Y aquí está el ejemplo de Coré.
Él estaba dividiendo, él estaba confundiendo, él estaba arrastrando a otros al error mismo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice, cuídense, así dice esta versión, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso que los haga apartarse del Dios vivo. Nuevamente aquí una advertencia, guarden su corazón, evalúen sus sentimientos, sus juicios, sus opiniones. Cuidado, está diciendo al decirnos que cuidemos nuestro corazón, está hablando del cuidado que debemos tener, de esos consejos que promueven la rebelión. Y no solamente hay que tener cuidado de lo que decimos, porque el chisme también entra a nuestra vida a través de ¿qué? De lo que escuchamos. Y tanto peca el que lo dice como el que se presta para escucharlo. Hay malos consejos y hay malas conversaciones que pueden promover la rebelión y la discordia dentro de la iglesia. Si nosotros amamos la iglesia y nosotros vemos por el cuerpo de Cristo, debemos ser promotores de paz. Debemos mantener la unidad, dice la Biblia, ¿en el vínculo de qué? De la paz. Aquí es donde ejercemos nuestra voluntad, es aquí donde somos intencionales en preservar la unidad dentro de la iglesia. Algunas personas cuando quieren crear incertidumbre, ¿a qué recurren? A esto mismo que estamos hablando, malas actitudes, situaciones, hay gente que no habla con cuidado, gente que opina descuidadamente, atropelladamente, mucha gente que habla burlescamente, con sarcasmo, con ironía, otros que hablan y opinan con orgullo, con prepotencia, de creer que ellos están en lo correcto, que ellos tienen la verdad absoluta. Y la Biblia nos insta a que debemos cuidar nuestro corazón, que procuremos siempre ser personas ecuánimes, equilibradas, sobrias, amables, corteses, pero lamentablemente cuando no guardamos nuestro corazón, es fácil que nos podamos convertir en personas frívolas, impuras, llenas de amargura, de resentimiento. Y esto no debe ser así. Esto fue lo que pasó en el corazón de Coré. Él desempeñaba una labor ministerial de verdad ejemplar. Tenía un privilegio de servir a Dios en el tabernáculo. Pero fue descalificado por Dios y su rebelión trajo consecuencias. Pablo le dijo a Timoteo que para poder dirigir a otros, él debía ser un buen ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en este sentido, Coré no era un buen ejemplo a seguir. Y la rebelión es una transgresión que significa una desobediencia a lo que está impuesto por Dios, lo dice Romanos 5:14, y se relaciona también a la soberbia, Salmos 19:13, también está vinculada con la calumnia, Isaías 59:13, también está vinculada a la maldad, Proverbios 17:11, al pecado, Isaías 1:28, y el primero en iniciar la rebelión, ¿quién fue? Fue Satanás, Ezequiel 28. Luego vemos aquí en Números 16:3 el descrédito en contra de Moisés. Y vea lo que dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, es decir, se acercaron a ellos, al liderazgo del pueblo en ese momento, se juntan contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¿lo tiene ahí? ¿Qué les dijeron? Vea lo que está diciendo, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Y vea, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí este hombre está acusando a Moisés de orgullo, está acusándolo fuertemente y está persuadiendo a los demás hombres a que crean lo que él creía, a que piensen como él pensaba. Vemos aquí a Coré arremetiendo en contra del líder que Dios había puesto y enfrente de todos. Palabras como esas seguramente salieron de su boca. No, tú no eres un líder calificado. Tú no tienes un corazón de pastor. Dios no habla solamente a través de ti. Dios habla también y puede hablar a todos nosotros sin tenerte a ti.
¿Por qué te necesitaríamos a ti, Moisés? Dios también puede usarnos de la manera y más fuerte que tú. Y las personas divisoras siempre, y es una característica, van a recurrir a este tipo de palabras para lograr su cometido y van a atraer a personas que compartan esos mismos sentimientos. Toda acción es el fruto de lo que hay, toda acción es el fruto de lo que hay sembrado en nuestro corazón. Y podemos actuar inconsistentemente ante pensamientos que se han formado en nosotros. Y lo que ocupa nuestro corazón es el impulso de nuestras acciones. Nuestros deseos no solamente revelan lo que somos, sino que también predicen la clase de persona que llegaremos a ser. Aquí no hay acciones espontáneas, no hay rebelión, no existe la rebelión sin el deseo de causar daño, es una mentira. No hay ninguna clase de rebelión que se pelee o se luche por una causa justa o por Dios, eso no existe. Jesús señaló este principio cuando en el Sermón del Monte Él mostró que el juicio de Dios no vendrá sobre nuestras acciones, sino sobre los pensamientos que la engendraron. El pecado del asesinato, por ejemplo, comienza cuando en nuestros pensamientos calificamos a una persona de incompetente. Eventualmente, si esos pensamientos no son cambiados, esos pensamientos van a generar actos que expresan lo que ha ocupado durante largo tiempo nuestro corazón. Ahora sí que cubierto, lo que ha estado cubierto en nuestro corazón. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Note esto, por favor. El corazón manifiesta las cosas que lo están llenando. Hay muchos que pueden tener una vida moralmente apropiada en cuanto a lo exterior, en cuanto a lo ceremonial, en cuanto a lo religioso, pero tienen amargura y sus pensamientos son perversos. Aquí está Coré claramente, era un hombre que servía a Dios, pero la condición de su corazón no era correcta. Una actitud religiosa, moral, puede controlar nuestra conducta, pero la amargura, el orgullo y la codicia son las que pueden dominar nuestro corazón finalmente y las que pueden impulsar nuestras acciones. Vemos aquí cómo Coré cuestiona el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y repito, y dice, ¿no es santa toda la congregación de Israel? Y le dice, ¿por qué nos dices lo que Dios quiere? Él estaba incitando a los levitas a quejarse también en contra del liderazgo. ¿Por qué no podemos ser nosotros sacerdotes? ¿Por qué tenemos que depender de ti? ¿Por qué tenemos que hacer lo que tú haces, lo que tú dices? Y note aquí algo, aquí se estaba presentando el disfraz de la igualdad. ¿Y esto qué provocó? El descontento. Y al parecer, en realidad lo que Coré quería era el liderazgo. Él quería tomar esa supremacía. Él quería encabezar al pueblo de Israel y destronar en este caso a Moisés y Aarón. Y vemos aquí cómo su rebelión fue producida por la idea de que el liderazgo dentro del pueblo de Dios era ineficiente. ¿Quién escogió a Moisés y Aarón? Dios. Es Dios, y debemos tener esto bien en claro, es Dios quien escoge a sus líderes. Ahora, a los líderes que Él ha puesto, porque hay muchos líderes que se autonombran y se imponen. Es Dios quien escoge a sus líderes, es Dios quien escoge a esos hombres que le van a servir, ungiéndolos y capacitándolos para la obra ministerial. Pero esto lo vamos a ver más detalladamente la próxima semana. Yo quiero que usted note cómo Moisés respondió ante el desafío de Coré. Dice la Biblia que Moisés no se movilizó con la otra gente que estaba con él. Él no los persuadió a enfrentarse. Él no buscó alrededor quien lo apoyara, sino, dice la Biblia, que Moisés empieza a reunir al pueblo y se humilla. Y él reúne al pueblo y dice, vamos a orar para que sea Dios quien revele, que sea Dios quien muestre quién es el escogido por Él. Y Dios intervino en juicio, dice la Biblia, y dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes que se habían unido para enfrentarse a Moisés y a Aarón. ¡Qué terrible! Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ya detalladamente. La Biblia dice que bienaventurados son los de limpio corazón,
porque verán a Dios. Lo que importa en relación con Dios no es tanto cómo actuamos, sino el por qué actuamos. No tanto lo que hacemos, sino lo que quisiéramos hacer en lo íntimo de nuestro corazón. Aquí es donde evaluamos nuestra vida. Decía Tomás de Aquino, el hombre mira la acción, pero Dios mira la intención. Los asesinos no comienzan con un arma, sino con la malicia del corazón. Los adulterios y las fornicaciones, hay que entender esto, se regodean primero en el corazón antes de ser exhibidos en el cuerpo. La rebelión en el corazón surge en la mayoría de los casos en cosas que nosotros juzgaríamos como inofensivas y que justificaríamos como una causa necesaria. Debemos identificar aquellos malos pensamientos que no son dignos del Señor. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10:5, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso significa desecharlos. Debemos desechar. Coré, escuche, tenía todo a su favor. Gozaba de la bendición de Dios, como ese levita dentro del tabernáculo, pero su corazón engendró pensamientos abominables. Y su criterio religioso no se basaba ni en los mandamientos ni en la voluntad de Dios, sino ¿en qué? En él mismo, basado en su orientación, basado en su indisposición, basado en lo que había en su propio corazón. Debemos alimentar nuestro corazón y nuestra mente con pensamientos que produzcan esa paz, ese pensamiento de Dios, esa transformación en nuestro carácter. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón de la rebelión, ¿sabe cómo se manifiesta dentro de una iglesia? Se manifiesta así: criticar al liderazgo, no congregarse, rehusar servir, quejarse en vez de animar y no tomar en serio la verdad de Dios. Así es como inicia este proceso de rebelión. Así es como la gente comienza a estipular sus propios dogmas de vida, ¿basado en qué? Repito, no en los mandamientos de Dios, no en la palabra de Dios, no en la voluntad de Dios, sino en lo que yo pienso que es mejor, en lo que yo considero que es mejor. Y aquí vemos a este hombre Coré incitando esta rebelión y arrastrando a otros también a esta causa que no llevaría a nada bueno. El corazón de la rebelión siempre va a llevarnos a mostrar una inconformidad, siempre y en cualquier situación. Somos muy quejosos de todo, nos quejamos de todo, de los políticos, del gobierno, de la gente que ayuda, de la que no ayuda, de todo nos quejamos. Y aquí debemos evaluar que nuestro corazón realmente no sea un corazón quejumbroso, que nuestro corazón no esté incitándose a manifestar una rebelión. Puede ser una rebelión dentro de la iglesia, dentro de la familia, en el trabajo, en el matrimonio, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Constantemente debemos evaluar la condición de nuestro corazón. Y esa es la primera parte de ese tema, el corazón de la rebelión. La siguiente semana vamos a terminarlo. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitarlo a que usted tome un momento para examinar y evaluar sus sentimientos y su vida delante de Dios. ¿Sabía que hoy la gente se molesta de todo? ¿Cuántos saben esto? Hoy nos podemos molestar de cualquier cosa y podemos reaccionar mal ante los cambios. Y más cuando las cosas no se asumen en la manera que queremos que se asuman o de la manera que queremos que se hagan. ¿Cuánta gente no sale de las iglesias cristianas? Y basta solamente, fíjense, que algo cause descontento. ¿Y cómo reaccionamos? Basta algo. Una cosa imperceptible, y eso será suficiente. Eso será suficiente para despotricar un ministerio, para calumniar, para difamar, para desacreditar
un ministerio que a lo mejor en otro tiempo fue de mucha bendición. Pero ¿saben? La gente olvida eso rápidamente. La gente olvida siempre las cosas buenas que recibe de parte de Dios al ser parte de una iglesia, de un ministerio o estar bajo un liderazgo. Pero cuando algo ya no les parece, se convierten en enemigos acérrimos. Yo recuerdo una anécdota, y esto va a ilustrar, y termino, de un muchacho que había comprado una camisa blanca, un joven, había ahorrado dinero para comprarse una camisa nueva, pues porque siempre compraba en los tianguis, ¿no? Ropa de segunda. Y él decía, yo quiero una camisa nueva y blanca reluciente. Y finalmente compra su camisa después de algunos meses de estar ahorrando y trabajando en sus posibilidades. Y la estrena un día, y él iba bien contento con los amigos. Usted sabe, ¿no? Cuando usted estrena, cuando era niño, no quiere que nadie lo toque, ¿no? O sea, compra tenis nuevos y les limpia la tierrita de la suela porque no quiere que se ensucien. Este muchacho iba muy emocionado. Y él estaba comiendo un helado y de repente el helado, ya sabes, se le chorreó, ¿no? Híjole. Entonces él se alcanza a limpiar, pero obviamente ya la camisa quedó manchada, ya no iba a quedar igual, aunque la lavara y le pusiera jabón, se había dañado. Y dice esta anécdota que llega con sus amigos, y sus amigos, en vez de mirar la camisa nueva, juzgaron su camisa manchada, y fue lo que ellos vieron. A ellos no les importó el trabajo ni el esfuerzo que había hecho para comprarla. Ellos juzgaban y decían, tu camisa está manchada, tu camisa está sucia. Así pasa en la iglesia, así pasa. Nos enfocamos solamente en la mancha, pero perdemos de vista todas las cosas buenas que recibimos de parte de Dios. Yo le estoy hablando no como pastor, le hablo también como congregante y parte de la iglesia, porque yo también estoy en esta posición. Es fácil mirar los errores, es fácil juzgar, es fácil criticar, es fácil querer demostrar que tenemos mejores razones y argumentos. Es fácil querer componer la iglesia, pero hay que ser sabios, hay que evaluar nuestro corazón. Y si estamos aquí hablando de esta congregación, el decir, Señor, úsame. Nuestra iglesia no es perfecta, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que no se están haciendo que deberían hacerse, pero ¿sabe por qué no se hacen? Por falta de gente. Los obreros son muchos, la mies es mucha, los obreros poquitos. Es un trabajo en conjunto, donde debemos trabajar, donde debemos esforzarnos, donde debemos impulsar juntos la obra de Dios. Y normalmente, y esto es algo que vemos a lo largo de nuestra vida y en todas las áreas, en la familia, trabajo, familia, escuela, los que siempre critican son los que menos hacen. Que no seamos de esos. Guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Levanta tus manos. Padre, damos gracias. Agradecemos tu palabra en este momento. Agradecemos por las cosas que tú hablas a nuestra vida. Hoy queremos, Señor, que seas tú quien evalúe la condición de nuestro corazón. Que seas tú quien nos examine. Y como decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Que no haya en mí camino de perversidad. Examíname. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a evaluar y a reconocer aquellos sentimientos, aquellos pensamientos que nos están invitando a la rebelión. Limpia nuestros corazones. Y si en algún momento nos hemos sentido menospreciados, nos hemos sentido atacados, nos hemos sentido a lo mejor indiferentes, seguramente algo está pasando en nuestro corazón que no está bien. Hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos que nos cambies. Te suplico que tú bendigas esta iglesia, bendice cada familia,
Bendice a cada joven, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer. Y que podamos juntos, Señor, reconocer tu voluntad y entender que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de tu obra, de tu voluntad, de tu propósito. ¿Cuántos pueden decirle: heme aquí, Señor, úsame, heme aquí, ayúdame a cumplir tu voluntad? Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.